Bendiciones, mis amados. El diablo no es un ser estático, el diablo no está quieto, el diablo es un ser que trabaja todas las 24 horas del día. Bueno, hablamos de 24 horas del día, creo que para él no hay tiempo, para él no hay espacio. Lo que sabemos es que el enemigo está siempre al acecho. El apóstol Pedro, ahí en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Para nadie es un secreto que la enemistad del enemigo, de Satanás, no es contra el impío. Por el contrario, Satanás se siente complacido, se siente satisfecho con todos aquellos que de una u otra manera viven una vida de pecado, haciendo cosas que desagradan a Dios. Él se siente, mis hermanos, complacido porque los tiene en sus manos. Simplemente él se queda quieto, pero hay de aquel hombre que decide dejar su vida de pecado y rendir su vida a Cristo. Ahí inmediatamente se levanta el enemigo contra esa persona. Yo siempre he dicho que el enemigo no está en enemistad con el borracho, con el impío, con el adúltero, el fornicario, el mentiroso o el ladrón. Él es una de las personas o uno de los seres, porque Satanás es un ser personal, que se mantiene a distancia cuando el hombre vive una vida sin Dios. Pero como les decía a mis hermanos, cuando el hombre decide dejar esa vida de pecado, rendir su vida a Jesús y empezar una nueva vida, el enemigo utilizará todas las artimañas, las estrategias, mandará todos los dardos con el fin de hacer que esa persona caiga o no venga al conocimiento de la fe. Una de las técnicas que Satanás utiliza es que dice la palabra que él cegó el entendimiento para que a los seres humanos no les ilumine la luz del Evangelio. Otra manera que el enemigo utiliza es creando un sentido de culpabilidad, es haciéndole creer a las personas que no son objeto del amor de Dios, de la misericordia, del perdón. Crea una falsa conciencia en el sentido de que hace pensar al hombre que no puede obtener la misericordia y la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, crea un sentido de culpabilidad. Ahora, el enemigo utiliza estas estrategias, como lo dijimos, con el fin de que el hombre no se pueda acercar a Dios. Hoy quiero hablarles de un hombre a quien Satanás se ensañó drásticamente contra él. La Biblia nos enseña de un hombre llamado Job, de un patriarca, de un hombre que, como dice la palabra del Señor, tenía algunas virtudes, algunas características importantes. Virtudes, características que a Dios le agradan. Y tal vez fueron esas virtudes, fueron esas características, fueron esos aspectos en su vida que hicieron que Satanás se acercara a Dios con el fin de poder atacarle, con el fin de poder destruir su fe, destruir su familia, destruir sus finanzas, acabarle totalmente con todas las cosas. Es importante entender, saber que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job, porque Job, como dice la palabra del Señor, era un hombre que estaba cercado por Dios. Ahora, ¿cuáles son esas virtudes, esas características que hicieron que el enemigo se ensañaran contra Job? ¿Cuáles son esas características, esos aspectos importantes en la vida de este varón? Déjeme decirle que cuando esas características están en nosotros o esas características se hacen visibles también en nuestra vida, pues el enemigo va siempre a ir en contra de nosotros con el fin de que nosotros menguemos en nuestra fe, con el fin de que nosotros nos desanimemos, con el fin de que nosotros renunciemos. Recuerde, el enemigo no ataca a los que están haciendo lo que él quiere. Él ataca y se va en contra de aquellos que realmente quieren cambiar de vida. Ahora, la Biblia nos dice en Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí en este versículo, en el versículo 1, encontramos estas tres virtudes, estas tres características en la vida de
Jod. La Biblia nos dice, en primer lugar, que este hombre era perfecto, recto. Esta virtud, esta característica tiene que ver con la actitud. La palabra perfecto no es que Job era un santo, no era que Job no pecara, Job como ser humano pecaba, pero la Biblia nos enseña que este era un hombre que se acercaba a Dios y hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado o habían fallado. Ahora, si él lo hacía por sus hijos, es obvio que él lo hacía también por él mismo si había fallado o había cometido un acto desagradable delante de Dios. Job era un hombre que siempre iba a Dios y confesaba su pecado. Cuando la Biblia dice que él era un hombre recto, perfecto, no se está refiriendo a que era un hombre que no pecaba. La Biblia nos habla con relación a ser perfecto o a ser recto, es con lo que tiene que ver, mis hermanos, con una vida intachable, con una vida de integridad. La palabra recto tiene que ver con eso, mi hermano. La palabra perfecto tiene una connotación, es de ser intachable y ser una persona íntegra. Eso es ser perfecto. Recuerde que Jesús dice, sed perfectos como yo soy perfecto. Y creo que cuando el hombre quiere agradar a Dios a través de una vida recta, a través de una vida intachable, pues es obvio que Satanás, mis hermanos, se ensañe contra esa persona. Satanás no quiere ese comportamiento en las vidas de los creyentes. Él quiere que sí, que tengamos un conocimiento de Dios, que vayamos a la iglesia, aunque participemos, mis hermanos, en algunos ministerios dentro de la iglesia misma. Pero cuando nosotros queremos vivir esa vida recta, esa vida intachable, esa vida de integridad, pues el enemigo se ensaña. Ahora, mis hermanos, la palabra integridad es importante. La palabra integridad es hacer lo bueno cuando nadie nos está viendo. Una de las cosas es que nosotros, cuando estamos delante de la gente, somos el cristiano vitrina, pues nosotros exhibimos un buen comportamiento, exhibimos buenas actitudes, hablamos bien delante de la gente, pero cuando no estamos delante de la gente, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué actitud asumimos delante de Dios? ¿Será que nuestra actitud es una actitud perfecta, es una vida recta delante de Él? Mis hermanos, vivir una vida de apariencia es una vida, hermanos, fácil. Mostrar una vida de piedad, una vida espiritual es fácil. Otra cosa es vivir una vida en intimidad, en integridad, cuando Dios no nos está, cuando Dios nos está observando. No cuando la gente nos está observando, cuando Dios nos está observando cuáles son nuestras actitudes, cuál es nuestro comportamiento, cómo es la manera en que nosotros manejamos nuestra vida cristiana. Tengo que decir, hermanos, que desafortunadamente todavía hay hábitos, actitudes pecaminosas dentro de nosotros. Por eso debemos examinar nuestra vida y decir lo que David exclamó un día ahí en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos y ve qué pecado hay dentro de mí. Si hay un pecado, Señor, que te desagrada, pues apártalo, quítalo, porque yo quiero vivir en rectitud, yo quiero andar conforme a lo que tú has establecido, quiero andar conforme a tus caminos. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, dice la palabra del Señor que Job tenía una actitud muy importante en la vida de cada creyente, y es que dice la palabra que Job era temeroso de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de que Job era temeroso, es porque Job, como hombre de Dios, dispuso su vida a tener ese temor reverente hacia la presencia de Dios. Recuerden, mis hermanos, que la primera virtud es la actitud, la segunda está en el temor, esa segunda característica es disposición de vivir en el temor de Dios. Temer a Dios, mis hermanos, no es ver a Dios como que está sentado en su trono, en su silla, en su gloria, con un rayo en la mano listo para destruir y acabar con todos aquellos que no obran conforme a su palabra o con todos aquellos que viven en desobediencia. No, mis hermanos, el temor de Dios tiene otra connotación. El temor de Dios, hermanos, es reverenciar su nombre, es apreciar su sabiduría, es, mis hermanos, adorarlo en cada instante de nuestra vida, independientemente si las cosas están bien, si las cosas están mal.
Mis hermanos, ese es el temor a Dios. El temor de Dios tiene que ver con reverenciar su palabra. El temor a Dios tiene que ver con que nosotros seamos sumisos ante su poder. Que podamos reconocer, mis hermanos, que en los cielos hay un Dios que todo lo está viendo. Un Dios que tiene el control de todas las cosas. Temer a Dios, mis hermanos, es sentir ese dolor cuando fallamos, cuando una persona falla, cuando una persona cae en pecado, cuando una persona por X o Y razones débil, cae en un acto deshonroso delante de la presencia de Dios y este hombre se contrista, este hombre se aflige. Eso es, hermanos, una muestra de que hay temor a Dios. La Biblia dice, mis hermanos, de que las personas, hermanos, cuando pecan y pecan y pecan, es porque realmente no tienen un temor a Dios, es porque su conciencia, porque su alma, porque sus actitudes ya están cauterizadas, mis hermanos, por el pecado. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que a veces el pecado puede tomar el control de nosotros. Por eso la palabra dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno comete el pecado, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí, mis hermanos, el diablo trabaja para que nosotros no hagamos las cosas bien. Alguien decía acertadamente, mis hermanos, que a veces, hermanos, nosotros prendemos la brasa y el diablo empieza a abanicar para que se prenda el fuego. Entonces, muchas veces nosotros estamos dando pie para que el enemigo, mis hermanos, aproveche nuestras debilidades. Recuerden, mis hermanos, que el enemigo, o una de las maneras en las que el enemigo ataca, es que el enemigo conoce cuál es nuestra debilidad. Él sabe cuál es nuestra debilidad y utiliza esa debilidad para que nosotros caigamos delante de Dios. Por eso, mis hermanos, veíamos en algunos mensajes anteriores, es que Satanás se aprovechó de la debilidad de Sansón. Sansón, mis hermanos, amó mucho a las mujeres. La debilidad de Sansón fueron las mujeres, hasta el punto que Satanás utilizó como medio una mujer para hacerlo caer. Así que, mis hermanos, a veces el instrumento de aflicción que el enemigo utiliza en la vida de nosotros es lo que más nos gusta. Así que, mis hermanos, tengamos una buena actitud, vivamos una vida perfecta, una vida recta, intachable delante de Él. En segundo lugar, tengamos una disposición de siempre, mis hermanos, andar con el temor a Dios, ese temor que hace que nosotros apreciemos la sabiduría, ese temor que hace que nosotros adoremos a Dios de una manera reverente, ese temor que hace que nosotros vayamos y estudiemos su palabra, sus mandamientos, ese temor que hace que nosotros podamos estar sometidos a su poder. Así que, mis hermanos, vamos a concluir con nuestra tercera virtud, con nuestra tercera característica en la vida de este varón llamado Job. La Biblia nos dice que era un hombre que vivía apartado del mal. A esa virtud, a esa característica le llamamos determinación. ¿Qué es la determinación, mis hermanos? La determinación es la decisión, es ese acuerdo, es esa manera en la que nosotros queremos, hermanos, apartarnos de todas aquellas cosas que afectan nuestra vida. En otras palabras, hermanos, también es resolución, es trazarnos, mis hermanos, a no contaminarnos con las cosas del mundo. Job tenía eso, mi hermano. Job tenía una buena actitud, tenía una buena disposición, pero en tercer lugar hay una disposición, hay una decisión de apartarse de todas aquellas cosas que pueden afectar y traer, mis hermanos, que su vida espiritual baje. Muchas veces, mis hermanos, nosotros como creyentes en Cristo Jesús no tenemos determinación. Sí, amamos a Dios, como les decía. Tal vez, mis hermanos, oremos, tal vez estudiemos la palabra, pero todavía no hemos decidido apartarnos de cosas que están afectando nuestra vida espiritual. Aquí, mis hermanos, no es hacer una lista de qué está afectando nuestra vida espiritual. Aquí lo importante es que nosotros podamos mirar dentro de nosotros y ver eh, ¿en qué nos hace falta decisión? Ver, mis hermanos, aún qué cosas tenemos que apartar porque nos están afectando y tal vez están obstaculizando no solamente que Dios se manifieste, no solamente que Dios obre en nuestras vidas, sino que están afectando nuestra vida espiritual, porque ya no somos los mismos, porque no oramos lo mismo,
porque hemos dejado, mis hermanos, de asistir a la iglesia, hemos dejado de leer su palabra. Así que nosotros tenemos que ser determinantes. La Biblia nos enseña, mis hermanos, de un joven, mis hermanos, en Babilonia, que fue llevado cautivo a Babilonia y tomó la determinación, la decisión de no contaminarse con la comida que se le ofrecía al rey. Mis hermanos, la determinación a veces no es fácil. Renunciar a todas aquellas cosas que nosotros amamos, que nosotros queremos, desprendernos de ellas no es fácil, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, podemos lograrlo, podemos hacerlo. Humanamente, mis hermanos, a veces es imposible, porque hay cosas que deseamos, hay cosas que queremos, hay cosas, mis hermanos, que anhelamos, pero tal vez eso que yo anhelo y deseo no está conforme al propósito y al plan de Dios. Tenemos que tomar la determinación de alejarnos de las cosas del mundo. El mundo, mis hermanos, es un monstruo que quiere atraparnos, quiere envolvernos, pero todos sabemos que Satanás utiliza las cosas del mundo con el fin de que nosotros nos enredemos en ellas. Y cuando nosotros estamos entre las cosas de Dios, entre las cosas del mundo, pues hermanos, vamos entonces nosotros a ser débiles. Vamos nosotros, mis hermanos, a no ser constantes en cuanto a la relación con nuestro amado Salvador. Así que, mis hermanos, como Job, debemos aprender estas virtudes, estas características. Recuerden eso, hermanos. Job tenía una actitud de ser perfecto, de ser recto. Tenía una disposición, mis hermanos. La palabra disponer es ordenar, mis hermanos, a nuestra vida, a que nosotros podamos seguir temiendo a Dios. El temor a Dios, hermanos, es la fuente de la sabiduría. El temor a Dios es la fuente que nos llevará, mis hermanos, a deleitarnos en su presencia, a experimentar que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso. En tercer lugar, Job tenía esa determinación de apartarse del mal. Y bueno, mis hermanos, cuando el hombre puede ver, cuando el hombre puede determinar que hay cosas, hermanos, que aunque ama, le están afectando su vida, le están afectando su relación con Dios. Y qué bueno cuando toma esa determinación, ¿a qué? A dejar aquellas cosas. Determinación también tiene que ver, mis hermanos, con permanecer firme a pesar de la prueba, a pesar de las dificultades. Lo podemos ver en Job. Job, a pesar, mis hermanos, que el enemigo se ensañó de una manera terrible contra él, perseveró. Fue una persona, mis hermanos, que se mantuvo ahí como mirando al invisible, como dice la palabra del Señor. No hubo nada que pudo moverlo de su fe en Dios. Tal vez como humano se cuestionó, tal vez como humano logró hasta reclamarle a Dios a través de sus palabras, a través de su sufrimiento. Pero dice la palabra que en todas estas cosas Job no pecó. Así que, mis hermanos, cuando el hombre es perfecto, es recto, vive una vida intachable, cuando el hombre teme a Dios, cuando el hombre decide apartarse del mal, el enemigo estará ahí para sorprenderlo con dardos, con trampas, con el fin de que esta persona caiga. A Satanás no le interesa que nosotros estemos interesados en vivir conforme al propósito de Dios. Por eso, mis hermanos, el consejo del apóstol Pablo, finalizando este pensamiento de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, nos advierte acerca de las maquinaciones del enemigo en contra de nosotros. Ahí dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, porque para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Satanás gana ventaja cuando nosotros estamos ignorando al enemigo. Por eso el apóstol dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es el diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tal vez, mis hermanos, Satanás no se le va a aparecer o no se le va a transformar en un personaje maléfico o malo. No, él no se va a presentar con esa personalidad de maldad. No, él se presenta a través de cosas, hermanos, que son muy sutiles, aún de cosas que a nosotros nos gusta, como decíamos anteriormente. Así que, mis hermanos, que podamos, mis hermanos, mirar nuestra vida y que podamos agradar a Dios, hermanos, así como Job pudo agradarlo a través de tantas dificultades que se le presentaron. Pero al final vemos, mis hermanos, que Dios premió la actitud de Job. Dios premió la disposición, Dios premió la determinación, a tal punto
de que Dios lo bendijo con el doble. Todas aquellas cosas que el enemigo le quitó, entre comillas, mis hermanos, Dios se las devolvió doble. Así que mis hermanos, confiemos que al final vamos a ver la gloria de Dios. Confiamos, hermanos, de que sí, el enemigo está ahí, pero ningún arma forjada prosperará contra nosotros. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que el enemigo se ensañará con nosotros, pero nosotros saldremos en victoria. Mis hermanos, ahí sí como dice la palabra, si el enemigo viene como río, nosotros levantaremos bandera sobre él. Bendiciones, mis hermanos, un abrazo y que podamos meditar, mis hermanos, en estas tres virtudes, en estas tres características que nos llevarán al éxito, a la victoria en Cristo Jesús. Un abrazo para todos ustedes nuevamente, bendiciones y nos veremos pronto.